Todo empezó en la autopista del Sol. Iba de regreso a Chilpancingo después de un viaje de trabajo en Acapulco. No recuerdo el impacto, solo el vacío y olor a gasolina. Desperté días después en una cama de traumatología del IMSS en Acapulco. Mientras permanecía inconsciente, recuerdo vagamente que llegué a tener sueños rarísimos. Tenía visiones de gente caminando en círculos. Estaba en un lugar que parecía el mismo hospital, pero infinito. Caminaba por pasillos que nunca terminaban, y a la vez tenía todo el tiempo una sensación de que alguien se me sentaba en el pecho. Cuando por fin abrí los ojos, me di cuenta de mi realidad. No podía mover ni un dedo. El médico decía que era por la inflamación de la médula y los sedantes, pero estar ahí, consciente y a la vez preso de tu propio cuerpo, es un martirio. Sentí el calor húmedo de Guerrero pegado a la piel, el olor a cloro y a enfermedades que flotan en los hospitales públicos. Quise moverme, quise estirar los brazos, pero no pasó nada. Mi cerebro mandaba la orden, pero mi cuerpo era una piedra. No podía mover ni siquiera la cabeza. Tenía un cuello ortopédico que me mantenía la vista fija en el techo, un poco hacia la puerta. Mis sentidos se agudizaron de forma espantosa. Las noches en ese pabellón eran eternas. El hospital se quedaba con esa luz de penumbra, azulada y triste. Entonces empezaban los sonidos. Al principio pensé que eran otros pacientes, pero con el pasar de los días se repetían cada noche. Lo escuchaba clarito. El llanto de una mujer. No era un llanto de dolor físico. Era un sollozo de pérdida, con un sentimiento que te hacía un nudo en la garganta. Yo pensaba, pobre señora, seguro perdió a un hijo. Comenzaba al fondo del pasillo. Se acercaba poco a poco hasta mi puerta. Yo esperaba que se quedara la enfermera de guardia, que alguien le dijera algo, pero nadie lo hacía. El llanto seguía y seguía, hasta que se diluía la distancia y dejaba de escucharlo. Luego estaba el niño. Ese sí me daba más escalofríos. Escuchaba sus pasos pequeños, como de sandalias de hule sobre el piso de loseta, pero nunca pasaba frente a mi puerta. Se detenía justo al lado de la otra habitación, fuera de mi campo de visión. Mamá, mamá, ¿ya nos vamos? Repetía insistentemente durante varios minutos. Yo cerraba los ojos con fuerza y pensaba en cualquier cosa. ¿Qué más podía hacer? También estaba aquel hombre. Ese era el más constante, que siempre pedía lo mismo. Un poco de agua, por favor. Yo trataba de gritarle a las enfermeras que alguien necesitaba ayuda, pero después de escuchar una y otra vez la misma rutina espantosa, esa idea perdió todo el sentido. La impotencia me quemaba por dentro. Estar ahí, escuchando el sufrimiento de las sombras, sin poder gritar, sin poder siquiera cerrar la puerta del cuarto. Con los días la parálisis no cedía y empecé a ver cosas. En la esquina de mi cuarto, entre la sombra de la cortina y el monitor, siempre había una figura. No le veía el rostro. Era solo una mancha más oscura que la noche, alta, inmóvil, envuelta en una tela que parecía hecha de humo denso. Sentía su mirada fija en mí. Yo sentí que era la muerte. Esa sombra era la paciencia pura. No se movía ni hacía ruido. Solo estaba ahí, esperando el momento. Sentía que cada vez que yo cerraba los ojos por el cansancio, ella daba un paso hacia enfrente. Lo que realmente me robó el sueño y la calma
Fue la otra presencia, la mujer mala, como le digo en mi memoria. No era una enfermera ni una visita. Tenía un vestido corto, azul marino. Tenía el pelo largo con algunas canas. Era una mujer de mediana edad, con un color de piel inusualmente pálido, más cercano a un gris azulado. Con la poca inclinación que el collar me permitía, rara vez le observé el rostro, pero me parecía bastante atractiva. No salía de ningún lado, simplemente se hacía presente de un momento a otro. Una noche se acercó a mi cama. La vi entrar en mi campo de visión. Se subió a mi camilla. Sentí el peso de sus rodillas hundiendo el colchón, justo al lado de mis piernas enyesadas. Sentí cómo lentamente subía su cuerpo hasta mi pecho. Era exactamente la misma sensación de aquellas pesadillas de los primeros días. Podía olerla. Un aroma dulce, vainilla y frutas. Lo recuerdo perfectamente. Inclinó su rostro sobre el mío. No me habló. No hizo ningún ruido. Solo sentí cómo pegaba sus labios a los míos. No era un beso. Era como si me estuviera succionando el aliento. Esto pasó al menos 3 veces más que yo recuerde. Cada vez que venía, sentía que me hundía, que el aire se me escapaba y mis pulmones se cerraban. Me estaba absorbiendo la vida. A diferencia de aquella otra figura, de aquella sombra, esta mujer era una depredadora que devoraba lentamente a su presa. Yo quería gritar. Quería que los pulmones me estallaran con un alarido que despertara todo el hospital. Pero de mi garganta no salía ni un silbido. Yo despertaba en las mañanas empapado en sudor, con ojeras profundas, con mucho cansancio. Y los médicos no entendían por qué mi recuperación iba para atrás. Seguramente es el trauma, decían ellos. Pero yo sabía que me estaban drenando la vida. Luego llegó una noche que pensé que ya no volvería a ver el sol de Guerrero. La mujer mala estaba agresiva. Sus manos me apretaban el cuello, no para ahorcarme, sino para obligarme a abrir la boca. Sentía que mis pulmones colapsaban, que mi corazón iba a estallar. La sombra en la esquina, que permanecía quieta en aquel lugar, ahora estaba al pie de mi cama, lista para llevarse lo que quedara de mí. Entonces me desmayé. Ya no recuerdo nada más. Antes de eso, yo solo rezaba porque aquellas entidades me dejaran en paz. Llegó la mañana siguiente. Agradecí a Dios por seguir vivo, cuando yo aseguraba que ya no iba a amanecer. Ese mismo día entró una enfermera nueva, una jovencita con uniforme impecable, demasiado blanco y perfectamente almidonado. Olía muy rico, un aroma que no podría describir, un aroma que jamás he vuelto a encontrar. No hacía ruido al caminar, sus pasos eran extremadamente suaves. Se acercó a mí, se presentó, me dijo su nombre con una voz dulce y amable. Después, puso su mano tibia en mi frente y por primera vez en días pude respirar profundo. Hizo que la habitación de repente se sintiera limpia de nuevo. Me revisó el suero, me acomodó las sábanas y me susurró: «Descanse, joven. Todavía no le toca». Esa niña fue la que me cuidó los últimos días que estuve internado. Me hablaba de cosas sencillas, cosas de su rutina. Me daba ánimos. Por ella recuperé las ganas de luchar. De un día para otro empecé a presentar una mejoría física. Mi cuello se desinflamó y ya podía pronunciar palabras con fluidez. Para cuando mi familia llegó ese día a visitarme, yo ya podía mover un poco las manos. Pasé algunos días más en el hospital, bajo los cuidados de aquella enfermera, hasta el punto que ya podía levantarme solo de la cama. Me recuperé más rápido en esos últimos días de lo que había logrado
en las últimas 4 semanas. Como me sentía tan bien, ni siquiera había pensado en aquellas entidades. Me cayó el 20 entonces. Ya llevaba varios días sin verlas, sin escuchar nada. Antes de que mi familia me sacara en la silla de ruedas, le pedí a mi hermano que me llevara con las enfermeras. Quería agradecerle a esa joven que fue tan delicada y amable en mis cuidados. Llegamos con la jefa de piso. Le comenté que quería dejarle para su refresco a la enfermera jovencita, a Sarita, que me cuidó en las madrugadas y por las mañanas muy temprano. La chaparrita, la que siempre anda bien limpiecita y huele muy rico. La jefa de enfermeras no me dijo nada. Dejó de escribir un segundo en su bitácora. Intercambió miradas con sus otras compañeras y luego me miró de regreso con una sonrisa nerviosa. Mire, no es el primero que la ve. Aquí no trabaja una enfermera tan joven. No hemos recibido recientemente egresados o becarios desde hace unas semanas. En esos turnos solo somos 3 y ninguna de nosotras nos llamamos Sara. Esa muchachita que le ayudó, digamos que es la guardiana del hospital, una especie de planchada, la planchadita, le decimos por ser tan joven. En el turno de noche solo estuvimos mi compañera y yo durante el último mes, y ninguna de las dos entraba a su cuarto después de las 12, porque usted siempre se quedaba profundamente dormido con los sedantes. Después de aquel discurso, yo me quedé sin palabras. Me guardé el dinero de regreso y agradecí de igual manera. Salimos de ese hospital con el sol de Guerrero dándome en la cara. Gracias por escuchar Infranocturno. Si tienes una historia que aún no te puedes explicar, escríbenos. Hasta el siguiente.